viene la pregunta, entonces, si había dinero, ¿verdad? ¿Por qué no se ha ejecutado todo lo que se debería? Y te oí hace un rato hablar de un tema en el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, con los puentes que se iban a reconstruir a partir de la tormenta de Lida. Entonces, el problema del gobierno ha sido de ejecución, ¿verdad? Más que de escasez de dinero, ha sido una capacidad de ejecución de proyectos, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo. Y para 2010 tiene igual cantidad de disponibilidad de dinero. Tienen esa cantidad de dinero, además de los nuevos préstamos que se han autorizado. Si tú ves, cuando comenzó la crisis en el 2007, el país tenía un endeudamiento de 36% del PIB. Ahora está arriba del 50% del PIB a este día. Entonces, son 14 puntos a más o menos 200 millones de dólares por punto. Estás hablando de 2.800 millones de dólares más, pues, que han entrado, y gran parte ha sido en este gobierno, ¿no? Entonces, aparte de todas las reestructuraciones de deuda que les permite tener una mayor solvencia. Entonces, y adicional a eso, una reforma tributaria, ¿verdad?, que se hace a fin de año para que comenzara en enero de este año, que es un fracaso, ¿verdad? Como se les dijo desde un principio, ¿verdad?, no iba por ahí lo que el país necesitaba. Entonces, a ver si entiendo, tenemos un Estado con una suficiente capacidad económica para invertir en este momento, con más de 2.000 millones de dólares. Lo que pasa es que eso es como una parte de reestructuraciones, pero sí tienen plata. O sea, ponete que tengan 600, 700 millones de dólares disponibles para poder ejecutar proyectos, ¿verdad? Eso es bastante plata. Ya cuando tú quieres ejecutarlos, lo hemos visto este año, este gobierno ha tenido una capacidad muy baja de ejecución. Por ejemplo, el año pasado se ejecutó en todo el año alrededor de 400 millones de dólares. Eso quiere decir que el gobierno del presidente Funes ejecutó más o menos 200 millones de dólares nada más en el segundo semestre del año. Entonces, lo que estamos viendo es una baja capacidad de ejecución cuando no es que estemos bollantes de dinero, ¿verdad?, pero sí hay suficiente dinero para poder ejecutar. Ahora, ¿eso hace diferencia en cuanto a la recuperación económica? Es decir, si el Estado ejecuta esta plata, ¿eso tiene un impacto? ¿O de qué depende, al final de cuentas, esta recuperación económica que no alcanzamos en el país? Fíjate que lo que hablábamos antes de que el presidente tomara posesión, y aún lo discutimos en la Comisión de Transición en ese momento, era hacer una serie de proyectos que tuvieran un impacto sobre empleo en el corto plazo. Y por eso se planeó aquel programa de empleos temporales, que en 18 meses, se iba a generar 100.000 empleos. Eso nunca se hizo. Fíjate que ese programa era bien bonito, porque con ejecución de obra pública del gobierno, con ejecución con las municipalidades, también se podía ir a resolver situaciones de comunidades marginales en el país, en diferentes lugares, con apoyo de las alcaldías. El gobierno pondría la mano de obra y las alcaldías pondrían los materiales. Y de esa manera entonces se pensaba que se podía generar los 100.000 empleos, y ahí había un fondo de más o menos 40 millones de dólares que iba a prestar el Banco Mundial para poder ejecutar eso. Eso nunca se hizo, ¿verdad? Y así como eso, puedes ver una gran cantidad de proyectos que se anunciaron antes de la toma de posesión y aún un poco después que no se hicieron. Otro es el tema de las viviendas. Por ejemplo, se dijo se va a hacer 25.000 viviendas en los 5 años. Por lo que, pongamos, el primer año se tocaban 5.000, pero ponete por el tema de ejecución que hubieran sido 3.000, ¿verdad?, pero no han llegado ni a 1.000, ¿verdad?, andan como por 600 viviendas en ejecución, además, ¿verdad? Entonces, hay una ineficiencia bastante grande, una incapacidad de poder ejecutar la obra pública, ¿verdad? Y entonces preocupa porque lo que la economía necesitaba era una inyección de recursos del gobierno, que para eso se obtuvieron los préstamos en ese momento, ¿verdad? Y eso entonces lo que te hace es que posterga la recuperación. Y a largo plazo, o sea, a largo plazo, un año en este país, lo que vemos es que si no hay una inyección de recursos del gobierno, entonces no salimos de la recesión. Y el otro elemento es la inversión privada. Si no tenemos confianza en el país, porque el gobierno no la genera, porque el FMLN te sigue hablando de un chavismo, ¿verdad?, que trasnochado realmente en el mundo, entonces eso no genera confianza para la inversión y entonces te contrae la economía y por eso seguimos en recesión. ¿Qué podemos hablar de esa confianza? Porque el presidente dijo, mire, cuando llegamos se liberó la confianza, es decir, hubo esta inversión internacional en el país y presenta cifras de inversión superiores incluso a lo logrado en algún momento por el mismo gobierno del presidente Saca. ¿Eso es también información valedera o no? No lo es, fíjate, nuevamente, o sea, el presidente
Yo asumo y quisiera pensar que es que le dieron malas cifras, ¿verdad? No que él ha tenido una mala intención de ir y mentirlo, pues con las cifras, ¿verdad? Pero lo que ya cuando uno analiza las cifras, él habla de más de 400 millones, alrededor de 430 millones de dólares de inversión que vino el año pasado, supuestamente de inversión extranjera. Cuando uno ve las cifras, en realidad fueron 320. Y de esos 320, cuando uno lo analiza, él dice que todo fue, o la gran mayoría fue en el segundo semestre. Y cuando uno analiza fue mito y mito. O sea, fueron como 170 millones de dólares el primer semestre y como 170 millones en el segundo semestre. Ahora, si esto lo comparas con las cifras de 2005-2006, pues es infinitamente inferior, porque en esos años llegó, te acuerdas, con la venta de los bancos y todo, llegó hasta 1.700 millones de dólares de inversión en un año, ¿verdad? Fueron momentos excepcionales también, pero 300 millones es bajo, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es que no hay confianza porque los mensajes no son los adecuados. Por un lado, el FMLN y el presidente que no contradice realmente en hechos, ¿verdad? No en palabras, el que vamos hacia el socialismo del siglo XXI, pero el otro elemento también es el ataque de los amigos de Mauricio Funes al sistema, ¿verdad? Lo que tenemos es un ataque contra las empresas en el país, con una reforma tributaria. Por otro lado tenés el tema del 6%, del drawback, que es un subsidio a las exportaciones que compensa los subsidios de China, de la India y de todos los países que lo están eliminando también a partir de finales de este año. Hay un ataque, tú ves ahorita la flexibilización laboral. Cuando tenés una economía dolarizada, tenés que tener flexibilidad laboral, pues a eso se oponen. La sindicalización que están promoviendo abiertamente, los cambios en leyes laborales que están, la aplicación de las leyes ya existentes y cambios también en leyes medioambientales también que inhiben la generación de nuevos empleos y de nuevas actividades. Todo eso es un ataque que hay contra la empresa privada, y eso lo que hace al empresario es decir, uy, bueno, o sea, si todo esto es lo que estamos ya viviendo y si además se vislumbra algo más complicado, mejor esperemos, bueno, esperemos las inversiones, o las hacemos en otros países donde las reglas están más claras, o esperemos a ver si se aclara la situación en El Salvador y entonces podemos hacer inversiones en el futuro. Vamos a hacer una pausa, Luis. Regresemos un poco sobre ese tema de lo que pasa en el siguiente año, porque esto es lo que tenemos hasta ahora. Y dentro de esa complicación que ha mencionado, me parece interesante ver qué es lo que va a suceder en los próximos 4 o en el año que sigue, para poder tener más claro el panorama sobre la recuperación económica del país. Volvemos en segundos con Luis Membreño, nuestro invitado esta mañana.